Hola, soy Germán Abdiel González Rangel y en este video explicaré los modelos atómicos y cómo los átomos forman enlaces químicos. Comenzamos con el primer modelo atómico propuesto por John Dalton en el siglo XIX. Dalton imaginó que los átomos eran esferas indivisibles y que todos los átomos en un elemento eran idénticos. Esta teoría fue revolucionaria en su época, pero con el tiempo se descubrió que los átomos no eran tan simples como Dalton los había concebido. Luego vino el modelo de J.J. Thomson, quien sugirió que los átomos eran como pastelitos de pasas, con electrones incrustados en una esfera de carga positiva. Esto cambió nuestra comprensión de los átomos al mostrar que contenían partículas subatómicas. Luego, Ernest Rutherford propuso el modelo atómico que revolucionó aún más nuestra comprensión. Realizó el famoso experimento de la lámina de oro y descubrió que los átomos tenían un núcleo central denso y cargado positivamente, rodeado de electrones que orbitaban alrededor. Y Niels Bohr dio el siguiente paso al proponer que los electrones se organizaban en niveles de energía o capas electrónicas alrededor del núcleo. Este modelo permitió explicar el comportamiento de los electrones y las líneas espectrales. Ahora, hablemos de las diferencias clave entre estos modelos. Dalton consideraba los átomos como esferas indivisibles, mientras que Thomson introdujo la idea de los electrones. Rutherford descubrió el núcleo y Bohr introdujo niveles de energía. Pero el modelo cuántico es el más preciso y actual, ya que se basa en la mecánica cuántica y describe con precisión el comportamiento de los electrones. Antes de profundizar en la formación de enlaces químicos, es importante comprender la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. Una reacción química es un proceso en el cual las sustancias químicas interactúan para formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. En otras palabras, los átomos y las moléculas se reorganizan para crear compuestos químicos distintos. Por ejemplo, la combustión del hidrógeno y el oxígeno para formar agua es una reacción química. Una ecuación química, por otro lado, es una representación simbólica de una reacción química. Muestra las fórmulas químicas que los reactivos y los productos involucrados en la reacción, junto con los coeficientes estequiométricos que indican la proporción en la que se combinan. Por ejemplo, la ecuación química para la formación de agua sería 2H2 más O2 igual a 2H2O. Ahora que hemos aclarado esto, profundicemos en la forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. Finalmente, hablemos de cómo los átomos forman enlaces químicos. Los átomos tienden a unirse para alcanzar una configuración electrónica estable, es decir, llenar sus niveles de energía exteriores. Pueden hacerlo de tres maneras principales: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Los enlaces iónicos involucran la transferencia de electrones entre átomos para formar iones con carga eléctrica opuesta. Los enlaces covalentes implican la compartición de electrones entre átomos para llenar sus niveles de energía. Los enlaces metálicos ocurren en metales donde los electrones se mueven libremente entre los átomos creando una nube electrónica. En resumen, a lo largo de la historia hemos desarrollado diferentes modelos atómicos para entender la estructura de los átomos, desde la simplicidad de Dalton hasta la complejidad de la mecánica cuántica. Además, hemos explorado cómo los átomos se unen para formar enlaces químicos, una parte esencial de la química y de la vida cotidiana.